Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Ileana Calero, como ya me presentaba mi querida amiga Erika. Soy nicaragüense. Actualmente resido en Florida, en Miami, con mi esposo y mis hijos. Salimos de Nicaragua en el 2019 debido a una crisis sociopolítica que se dio en el país. Y bueno, empiezo con mi testimonio de vida. Al venir de Nicaragua hacia Estados Unidos, fuimos secuestrados en la Ciudad de México con 3 niños pequeños, mi esposo, también venía mi hermano con su niño y su esposa. Así es que pasamos por ese proceso bien grande. Fueron 40 días de intensidad debido a los maltratos verbales y físicos, falta de alimentos, falta de agua. Entonces, fue muy duro, pero fue un proceso por el cual el Creador nos pasó. Yo siempre digo, Él tenía que prepararme para poder yo vivir en la tierra prometida, que para mí la tierra prometida era mi meta, llegar acá a Estados Unidos. Y bueno, 40 días de bastante sufrimiento, pasamos por plagas, porque fíjate que en un lugar donde nos tenían había una peste de piojos, pero no eran piojos solo en la cabeza, era en todos lados, se te subían por todos lados los piojos, era una plaga totalmente. Y yo me recordaba cuando el Creador envió una plaga a Egipto, y era una plaga porque hasta en la cara te podías ver los piojos. Era algo terrible. Bueno, después de ahí, después de 40 días, alguien llamó a los federales de México, en donde recurrieron a nuestra salvación, a nuestro rescate, y nos sacaron de allí en estado de deshidratación. Mi niña, la menor, tenía 5 añitos en ese entonces, venía de 5 añitos. Y luego, bueno, después de 40 días que nos sacaron de allí, estuvimos 5 días en migración mexicana, en donde nos quisieron deportar hacia nuestro país, pero intercedí por mi familia y el Señor que nos atendió, bueno, nos dio paso y nos dijo, los voy a dejar que continúen, cosa que nunca se ve, pero allí puedo ver yo la mano de Dios con nosotros. Nos dejó seguir y ya cuando nosotros continuamos el camino fue diferente porque la persona que nos ayudó a pasar nos trató muy bien. Lo único que pasamos, otra cosita difícil, y tú sabes que la vida es de procesos y de procesos porque los Así es. procesos son los que nos enseñan a pasar al siguiente nivel. La vida es una lección y es un viaje sin regreso. Así es que cuando nosotros intentamos cruzar el río Bravo fue muy tremendo porque nos pasaron debajo del puente internacional que es bien profundo y amplio. Y yo le tengo mucha fobia al agua. Imagínate ver un río de esa magnitud. Yo me puse en shock, pero mi esposo me decía, amor, no nos pasemos, que ese río ha llevado tanta gente, me decía él. Yo le dije, estamos a un paso de la meta, no nos podemos quedar varados, le dije yo. Y iniciamos a caminar sobre el río. ¿Sabes qué? Yo caminé sobre el agua, yo no toqué fondo porque mi esposo me llevaba de la mano a mí, llevaba a la bebé en sus hombros y los 2 niños iba alguien que me los iba ayudando adelante a llevarlos, pero yo veía que ellos se ahogaban y yo lloraba y lloraba y yo le decía a mi esposo, suéltame que mis hijos se están ahogando. Y él me decía, si la suelto usted se va a ahogar, dejemos que ellos crucen, pidámosle a Dios y si yo veo que algo está muy mal, entonces yo voy a rescatarlos a ellos también. Pero imagínate, él iba con la bebé encima y me llevaba a mí de la mano, otra bebé. Y entonces, bueno, cuando ellos cruzaron, yo me sentí tan feliz porque los niños iban adelante. Entonces fue una paz que me llenó. Ya tú sabes, como madre, yo creo que tú eres madre, cuando uno ve que los hijos están bien, ya tú te sientes, te has dado por servida. Entonces, bueno, nosotros continuamos y yo, gracias Señor, porque mis hijos cruzaron. Cuando yo cruzo al otro lado, yo sentí una felicidad porque yo dije, hemos cumplido nuestra meta, sin pensar en lo que podía pasar adelante. Y el señor que ayudó a pasar a mis hijos, un señor mexicano, yo digo un ángel, ángel iba tomado de licor, pero yo digo un ángel. Él me abrazó y a mí, íbamos un grupo y él me abrazó a mí y me dice, mamacita, me dice, que Dios y los ángeles la bendigan, me dice, y usted no sabe de hoy en adelante las bendiciones que el Creador tiene para usted, me dice. Pero yo temblaba del miedo, yo iba en pánico, en shock totalmente. Imagínate que cuando los señores estos de migración nos recibieron ahí, porque ahí estaban ellos al encuentro de nosotros, me dijo uno de ellos, ¿se siente bien? Me dice.
Y porque miraba el color en mi piel y yo temblaba y entonces, sí, le digo yo, estoy bien, le digo yo, solo que con miedo le digo yo, porque casi nos ahogamos en el río. Imagínate, me dice él, mamita, me dice, ¿por qué se pasaron ahí? Me dice, sí, más abajo, me dice, el río está seco, me dice. Y entonces le digo yo, pero me hubiera dicho, me hubiera dicho cuando estábamos por cruzar. Pero bueno, fue algo que, experiencias que hemos pasado, procesos que nos han fortalecido y nos han ido ayudando a pasar al siguiente nivel. Oye, qué historia tan impactante, Ileana, la verdad, de verdad que cuando uno voltea a ver y siempre, cuando están en esos momentos tan difíciles en la vida que de pronto se nos pone, de verdad no pensamos en que hay personas que están pasando momentos aún más difíciles que nosotros. O Exactamente. sea, momentos que de verdad marcan nuestras vidas, marcan y lo marcan de una manera impresionante. No hay quienes hayan vivido lo que tú viviste. ¿Cuál es cuando saliste de allá de Nicaragua, cuál era la razón? O sea, ¿qué fue lo que pasó que dijiste, vámonos de aquí? Sí, vieras que explotó una crisis sociopolítica y era tan difícil la situación, nosotros nos dedicamos al negocio y era tan difícil la situación, las ventas se fueron abajo, no se podía trabajar porque había muchas huelgas en el país. Entonces nosotros salimos hacia Costa Rica primero, pero en Costa Rica me les negaron los estudios a los niños, entonces ellos perdieron un año de clase y bueno, regresamos otra vez. En eso, una hermana que está acá en Estados Unidos, hermana mía, me dice, ¿por qué no te vienes hacia Estados Unidos? Bueno, porque no tengo el dinero, le digo yo, si pudiera irme, me voy. Entonces ella me dijo, yo te voy a apoyar, vamos a buscar el dinero, me dice, para que te puedas venir, me dice, y yo voy a responder por el dinero, pero bueno, no sabíamos las cosas que podían pasar en el camino. Yo venía feliz, como un viaje lindo, disfrutando del panorama y todo. Sin embargo, cuando llegamos a México fue lo tremendo. Y ¿Cómo, tomando, cómo fue, ¿Cómo fue lo de México? Porque sabes que esto o sea, qué pena que pase esto, y yo pido disculpas por parte pues como mexicana, ¿no? Me avergüenza saber y ver, y conozco, o sea, también hay cosas en mi país, como lo tiene de bello, también hay cosas que me da pues tristeza, ¿no? Entonces yo la verdad pido disculpas por este, por aquellos malactuares de aquellas personas de mi patria y me avergüenzo. Eh, ¿Qué fue lo que y lo que quiero es resaltar esto porque hay tantas personas que vienen hacia acá, hacia los Estados Unidos, y de pronto se topan o pasan ese tipo de cosas que uno dice de verdad, o sea, ¿qué fue? O sea, ¿cómo es posible? Pero ahorita que te tengo aquí, también hay que verlo como un punto de precaución para aquellas personas que vienen y que sepan que este tipo de cosas sí suceden, ¿no? Y cómo los agarraron en curva, o sea, cómo los agarraron en curva, quiere decir, cómo fue que de pronto se vieron en esta situación. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? sí, uno viene, imagínate, yo venía ignorantemente de que esas cosas podían pasar, ni se me pasaba por mi mente, o sea, inocentemente, una mente, pero tenemos que darnos cuenta que estas personas que se dedican a esto, eh, ellos están involucrados con los que hacen estos secuestros y cosas así. Porque imagínate, a nosotros nos llevaron a un sitio, se suponía que allí nos mandó el que nos estaba ayudando a pasar. Cuando estamos ahí, en un lugar que se llama Villahermosa, a las 12 de la noche me sacaron a mí y a mi bebé. Y entonces le digo, yo no me puedo ir porque vengo con mis niños y mi esposo y mi hermano también. Somos una familia de 8. Entonces me dice él, no, usted va, me dice, con la bebé, me dice, y como en 2 horas me dice, va su esposo con los niños, me dice, no se preocupe, ¿está seguro? Le digo yo. Y entonces sí, me dice, no se preocupe, me dice. Bueno, yo confié en la palabra de él. Esas 2 horas se hicieron 6 días sin ver a mis hijos, sin comunicación, porque me quitaron el teléfono, nos quitaron todo. Y todavía allí no nos dábamos cuenta de que estábamos secuestrados. Y entonces nos llevaron a Monterrey. Eso es, Eh, o sea, nada más a ti y a tu bebé. Iban otras personas, pero de mi familia solo mi bebé y yo. Y entonces yo lloraba y sufrí porque allí fue la verdadera pesadilla en Monterrey. Allí no había alimento, mi niña no comió cualquier cosa.
y ella solo comía frutas y verduras para ese tiempo. Y allí no había nada, lo que daban eran huevo medio frito cuando al inicio, después limitaron todos los alimentos. Y entonces mi niña lloraba de dolor de estómago. Y yo lloraba junto a ella porque me dolía. Yo le decía, duérmase, mi amor, para que no le duele el estómago, para que no le dé hambre. Y yo la dormía y me partía el alma y lloraba junto a ella. Después siempre llegaba gente, llegaba gente, llegaba gente, llegaba gente y se iba gente y nosotros seguíamos ahí. Yo ya había perdido las esperanzas de que mi familia llegara. ¿Estaban como encerradas en un cuarto o qué Sí, era? bajo llave, en una pequeña casa. En una pequeña casa, ¿qué te digo? Pequeñísima, 150 personas, nada más con un baño. Fue algo increíble. Y entonces al sexto día alguien me dijo, llegó tu esposo y tus niños. Pero a mí ni se me movieron las emociones porque yo ya había perdido la esperanza. Pero cuando yo bajo, porque era una segunda planta, eran dos cuartitos, uno arriba y uno abajo. Eran 150 personas en esos dos cuartitos. Entonces, cuando yo bajo, ya está mi esposo y mis hijos allí. Y bueno, sentí una felicidad porque, bueno, ya estábamos completos. Y además mi hermano y su familia. ¿Cómo, Entonces, cómo fue que llegaron ahí tu marido y tus hijos? ellos los transportan ellos mismos en carros, con la cabeza hacia abajo siempre. No pueden ver a ningún lado. Entonces, ellos como quien dice estaban en otra, también estaban secuestrados ellos también, pero en otra parte. ¿Cómo te digo? Nosotros no sabíamos que estábamos secuestrados. Ellos se quedaron en Villahermosa. Pero en Villahermosa todavía te trataban bien, te daban alimentos y podías hablar. Ya cuando llegamos a Monterrey, limitaciones, no puedes hablar, no te puedes levantar, tienes que estar sentado ahí, en un solo sitio, de ladito, porque no alcanzábamos. Y entonces, allí fue donde todavía no nos damos cuenta de que estamos secuestrados. Llega mi esposo, mis hijos, mi hermano, su familia. Como a la semana, nosotros nos empezamos a hablar, porque ya habíamos pagado todo el dinero. Y entonces llegan los que estaban ahí cuidando y entonces nosotros decimos, ¿por qué sacan toda la gente y nosotros siempre estamos acá? Y en una de esas sacan a un grupo que venía con nosotros y entonces dice él, porque ustedes no han pagado. ¿Qué? Nosotros ya pagamos, nosotros desde que entramos acá ya habíamos pagado todo el dinero. No, a mí me dijo el que los trae que ustedes no han pagado. O sea, con el dinero que nosotros, parece que el hombre tenía un enredo con la mafia mexicana, con las personas que nos secuestraron, que él quería sacarse como decimos en Nicaragua, el tiro con nosotros. O sea, quería solucionar su problema con nosotros. Ya. Entonces, entonces le digo a mi hermano, tú tienes las pruebas, le digo yo, dile que te presten el teléfono para enseñarle las capturas que nosotros tenemos, los pagos que hemos hecho. Entonces le digo, yo necesito que me preste el teléfono porque es la prueba que tengo para enseñarle los pagos. Entonces él le da el teléfono y le enseñamos nosotros. Y el hombre se pone tan molesto porque ya habían puesto al otro grupo en el Río Bravo. Porque estábamos cerca del Río Bravo. Nosotros no sabíamos. Y entonces, enojado y empezó a hablar obscenidades, que me engañaron, que ustedes ya pagaron y me dijeron que era el otro grupo que había pagado. Y entonces, pero eso les pasa a los nicaragüenses y empezó a ofendernos porque los nicaragüenses son aquí, son allá. Y entonces, bueno, le digo, nosotros confiamos, le digo yo, en la palabra de ellos y de ustedes también, le digo yo, pusimos nuestras vidas en sus manos. Y entonces, porque ahí nos amenazaban hasta que iban a vender a nuestros hijos para sacarle los órganos. Y, y fue una cosa tan tremenda porque imagínate que a nosotros nos cobraron el doble del viaje. O sea, porque además hubo que volverles a pagar otra vez. Sí, porque el hombre se molestó porque le habían mentido, aunque nosotros no habíamos ido. O Pero él dijo, simplemente no, porque también agarró y decidió, bueno, pues también los voy a fregar a estos exacto, pobres y también que me paguen a mí. Que a lo exacto, mejor es lo que hacen, pagan unos acá y también les pagan a los de acá. O sea, exactamente. Entonces, en ese momento, bueno, hizo algo bueno el hombre porque regresó a la gente que tenía de allá del Río Bravo y fue allí cuando nos dimos cuenta, lo llevó a todos y dice, no digan nada, dice. Y sí, si no nos dejaban hablar para nada. Cuando llegan ellos, ¿y por qué los regresaron? Porque dicen que está peligrosa la pasada, que no sé qué, que no sé cuánto, pero hay reunión en la noche para los que vienen con fulano, que es el nombre de la persona que nos traíamos. Entonces, a las 8 de la noche es la reunión. Y ya dice, señor, bueno, déjeme decirle que ustedes están secuestrados, por si no lo sabían. Y entonces, ¿qué? Secuestrados.
Sí, están secuestrados, porque del grupo solo han pagado 8 personas y eran 30 personas. Y las 8 personas que han pagado son las que me habían dicho que no habían pagado. Así es que ahora todo el grupo está secuestrado. Y fue donde pagamos las consecuencias todos. Y bueno, 40 días de sufrimiento, de tortura psicológica, porque llegamos traumados totalmente. Imagínate, 3 niños pequeños. La niña tenía 5, el otro tenía 9 y el otro tenía 11. Entonces, totalmente traumados. Si los adultos veníamos traumados, imagínate los niños. Y después de 40 días, a las 5 de la mañana nos iban a sacar. ¿Para dónde? No, no sé. No me preguntes porque no sé. Nosotros creíamos que ya nos iban a pasar, nos iban a dejar libre y eso. Pero Dios nunca se equivoca y Él siempre está en control de todo. Sí nos deja pasar por proceso para que aprendamos lecciones. Y a las 5 de la mañana que ellos nos van a sacar, ya estamos todos listos. Ya tienen los carros preparados ellos donde nosotros vamos a viajar. Llega un grupo y empiezan a tirar las puertas y a golpear las puertas y a golpear las puertas. Y dicen ellos, nos cayeron los zetas, dicen ellos. Y yo, que son los zetas. Y entonces, porque yo no sabía de nada. Y me dice Es mi un grupo esposo, de narcotraficantes también muy fuerte. sí, me dice mi esposo, los zetas es el grupo más peligroso que hay aquí en México. Y entonces, bueno, yo, Dios mío, bueno, que sea tu voluntad, Padre. Y mira, eran unas puertas de metal y las tiraron las puertas. Todo el mundo de rodillas, ya con pasamontañas, no sé cómo le dicen ustedes, la cara Los cubierta, ¿verdad? pasamontañas, sí, claro, Sí. claro. Uh-huh. Y con armas, y ya todo el mundo de rodillas, y la gente corría, mira, era un caos. Y ellos empezaron a poner las armas en la cabeza a toda la gente. Yo recuerdo que mi esposo se metió a la bebé debajo de la camisa para que ella no mirara las armas. Y le pone el arma en la cabeza y le dice, ¿tú qué tienes ahí? Le dice. Creía que era uno de los que andaba ahí. Entonces, no es mi bebé, y la niña empieza a gritar y a llorar. Y entonces, quítala de ahí, le dice, no le tapes la cara, le dice. Y bueno, todos de rodillas ahí. Y nosotros llorando y llorando. De pronto, como desde las 6 de la mañana, como a las 10 de la mañana, se acerca uno a mí. A mí, es lo que siempre digo yo, Dios tuvo un trato especial conmigo porque se acercó a mí y me dice, señora, me dice, habiendo tantas personas ahí, se acercó a mí y me dice, no se preocupe, nosotros somos policías, me dice. Policías, le digo yo, ¿y quién me garantiza eso? Pero bueno, es lógico, imagínate, tanto tiempo y no nos habían hecho nada. Pero bueno, sí, me dice, somos policías, me dice, lo que pasa, me dice, nosotros nos protegemos, me dice, porque nuestras familias corren peligro también, me dice. Entonces, bueno, yo me quedé, ok. Entonces, de repente, como a las 10 de la mañana, empiezan a sacar la gente y nos suben en autobús. Cuando vamos en el autobús, me dice, señora, está más tranquila, me dice. Y entonces, no sé qué decirle, le digo, ¿verdad que estoy en show? Le digo yo, porque salí de una situación a otra. Y entonces, sí somos policías, sí me enseñó la credencial. Todavía no me puedo quitar, me dice, la máscara porque nos protegemos, me dice. Así es. Pero Así somos policías, me dice. Entonces ya me sentí más tranquila. Fue cuando ellos nos llevaron a un centro donde habían psicólogos, nos dieron de comer, nos atendieron los médicos y bueno, nos dijeron que estábamos en estado de deshidratación, imagínate 40 días. claro. Y nos tuvieron ahí creo que una noche. Después de eso nos llevaron a Migración Mexicana y ahí estuvimos 5 días. Después de esos 5 días nos dejaron salir y seguir con nuestra meta. Oye, qué historia tan impactante, ¿eh? Y sobre todo, yo, o sea, me pongo en tu lugar y con los niños, ¿no? O sea, ojalá que nunca le pases ese tipo de cosas absolutamente a nadie, a nadie, a nadie, porque esas cosas no se las deseas, pero ni al peor enemigo. No. Pero todavía cuando estás ahí con tus niños, con tus hijos, esa preocupación y mortificación no me la puedo ni imaginar. ¿Por qué? Porque es, o sea, terrible, terrible y sí, o sea, sí me puedo imaginar el trauma que los niños vivieron en ese momento y también cómo porque estoy segura que de alguna manera les va a impactar por el resto de su vida también, ¿no? A pesar de que me imagino que tienen ayuda y todo eso, bueno, ese tipo de cosas, Te marcan. no se van a olvidar, ¿no? Pero las vas a sobrevivir. Llegas, cruzas el río, que también es otra historia donde tantas personas lo hacen. Tú lo viviste, tú viste ese terror también de cruzar el río y llegar al otro lado. ¿Eso fue hace cuánto tiempo, Fue Ileana? en marzo del O 2019. sea, acaba de pasar. Sí. Ay, Dios santo.
Sí, en marzo del 2019, imagínate que casi a la mayoría de la gente los pasan en balsa, hasta donde yo sé. Ujú. A nosotros no, nos tocó caminando y en lo más profundo del río. Entonces, es algo que yo digo, wow, padre, es impresionante porque es como proceso, como que Dios te dice, bueno, estoy haciendo esto para que aprendas. Igual yo te saco, pero era para que aprendieras una lección, porque yo digo, todo el mundo pasa en balsa y yo tuve que pasar caminando y por lo más profundo, por lo más difícil. Pero bueno, hoy por hoy entiendo que son lecciones de vida. Es una, de verdad, una lección enorme. Y ahora, ¿cómo es tu vida ahora? ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo, Ileana? Sí, mira que gracias a Dios que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Estamos en Miami, Florida. Fíjate que después que nosotros cruzamos el río, ya el trato, digo yo, de Dios para con nosotros, porque sabemos que Dios está en control de todo, fue tan diferente. Nosotros llegamos a migración americana y era como que me conocían, el trato era tan... A mí no me separaron de mis hijos, que siempre separan a los varones con los papás. No, mis 3 niños me los dieron a mí. Claro, mi esposo en la celda de los varones, los 3 niños me los dieron a mí, la niña y los 2 varoncitos. Y el trato, quieren más comida, quieren jugo, quieren esto con mis hijos. Es algo que yo digo, Dios, gracias, porque hoy veo que yo tenía que cumplir con ese proceso para llegar hasta acá. Y solamente tuvimos una noche ahí. Al siguiente día, en la mañana, a las 6 de la mañana, ya nos llamaron. Y bueno, hasta bromeando conmigo los de migración, imagínate, que ellos tienen el carácter bien fuerte, pero era como que yo conocí a esa gente. Imagínate que pasamos toda la noche en investigación, no dormimos ni un rato. Y cuando yo llegaba al oficial me decía, porque allí es un frío, y me decía, ¿tiene mucho frío? Sí, le decía yo. Entonces, le voy a dar otra cobija, y las cobijas son el papel aluminio que te dan. Le voy a dar otra cobija, me decía, y para los niños también, y ellos siempre tan amables, y yo, gracias, Señor. Y después de eso nos llevaron a la terminal de Laredo, Texas. Allí estaban la gente de Caridades Católicas, otras personas que, wow, Dios los ha puesto para ayudar de verdad que sí a las personas y es impresionante. Llegamos ahí, teníamos, ¿qué te digo? ¿Cuánto tiempo de no cambiarnos ropa, de no bañarnos, de totalmente era deprimente vernos a nosotros, pero bueno, yo me sentía con una paz y una felicidad. Cuando llegamos allá a Laredo, eh, estaban ellos, nos dieron de comer, quieren esto, quieren lo otro, nos dieron ropa, juguetes a los niños y fue algo tan bello. Después de eso, imagínate que no hayamos vuelo para acá, para Florida. Teníamos que esperar 3 días para un vuelo y nosotros estábamos desesperados por descansar, por Ujú. estar en un ambiente diferente. Teníamos tanto tiempo de no tocar una cama, de estar durmiendo sentados en el piso, sentados, porque no había dónde acostarse. Yo vine con un dolor en mi pierna derecha, desde la columna hasta abajo, era como un fuego de tanto estar de un solo lado. Y, y buscamos un carro para que nos trajera hasta acá, hasta Florida, y viajamos, creo que por 2 o 3 días en carro. Y yo recuerdo que llegábamos a un estado y la bebé decía, mamá, ya llegamos donde mi tía. Y entonces, no, no, todavía no. Ay, mami, yo no quiero ir a otra bodega, decía ella, porque ella se recordaba, yo no quiero. Y eso era y la muchacha que nos traía, que venía conduciendo, ella se le salían las lágrimas y me decía, ¿por qué dice eso? Entonces yo le empecé a contar la historia. Wow, me decía, qué barbaridad, qué sorprendente, me decía, porque ella tan chiquita y me decía, yo no quiero ir a otra bodega, me decía ella. Y entonces fue algo que te marca de verdad, pero que aprendes. Llegamos acá a Florida y empezamos a trabajar en trabajos mal pagados. Obviamente, imagínate, vienen llegando, pero hay algo que sí, veníamos con un deseo de superarnos, que nosotros dijimos, mi esposo y yo, no nos va a detener nada, vamos a conquistar, no importa el idioma, no importa nada, vamos a conquistar y lo hemos hecho. Empecé a trabajar de housekeeping en un hotel a $10 la hora, trabajaba 12 horas, veníamos con una deuda de $33,000 Ay, Dios santo. con 3 niños pequeños, imagínate. Entonces iniciamos a trabajar. Él trabajaba en un restaurante. Recuerdo que le pagaban a $5 la hora en el día y en la noche tenía otro trabajo. Y bueno, empezamos a acomodarnos, a pagar renta, a comprar comida, metimos los niños a la escuela. Gracias a Dios que Dios me facilitó todo. Metí tan rápido los niños a la escuela.
no tuve ningún inconveniente y mira que las cosas se fueron acomodando. Empezamos a trabajar y iniciamos a pagar nuestras deudas, a acomodarnos con lo que ganábamos y te puedo decir que Dios nos ayudó para que ese dinero alcanzara. Qué Nunca maravilloso. nunca quedamos mal con las deudas. 2 años para pagar la deuda. 2 años pasamos pagando deuda. Después de esos 2 años nos sentamos con mi esposo, él se sentó acá en esta mesa donde estamos y se sentó y reunimos a los niños y él les dijo, hemos terminado de pagar la deuda. Mañana los voy a llevar. Porque te cuento otra historia. Sí, Para pagar dime. la deuda, Sí. nosotros no comprábamos ropa, no comprábamos zapatos. ¿Sabe cómo lo adquiríamos? De lo que la gente dejaba afuera. Sí, te creo, ¿eh? Te creo. No, y aparte, la verdad es bendición, porque yo también así me Claro. regalé una vez un comedor que la gente lo dejó en la... Y yo dije, ah, perfecto, yo tengo un comedor, ¿no? Mira, dicen que la basura de otro es el tesoro de uno. Así es, así es. Y no, nosotros pasamos esos 2 años en eso. Uh-huh. Y así trabajábamos y bueno, bendición de Dios. Bendición Todo, de Dios. todo. Qué bueno, qué Mírate, bueno. y la gente que le regalaba a mi esposo, me regalaban a mí, televisión, la televisión más grande, Sí. de 55 pulgadas. Vino un amigo y le dijo, toma esta para que jueguen los niños de PlayStation. Sí. La señora donde yo trabajaba me dijo, ahí está ¿cómo se llama? El PlayStation, un Xbox, Uh-huh. Ah, para sí. que jueguen los niños. Que no, o sea, es que no he tenido que comprar nada. Uh-huh. Las camas nuevas, en pandemia, mira, llegamos y empieza la pandemia y con tremenda deuda. Sí, Pero el sí, no, Señor no nos abandonó, o sea, era una tras otra, pero el Señor no nos abandonó. Viene pandemia y no nos faltó nada, era una sobreabundancia. Yo me quedé sin trabajo, pero se paraban 6 carros allí al frente del building Sí. para los niños, con supermercado todo nuevo, no eran cosas que sobraban. Todo nuevo, señora, traemos supermercado para los niños. Yo le decía, no, pero hay otra gente, ¿por qué me traen tanto a mí? Y entonces, no, esto es para ustedes. Y ahí están las fotos de la gente que nos traía. Un día vino una muchacha y me dijo, hay un carro, me dice, lleno con ropa, me dice, y zapatos de Sara, me dice. Y talla S, me dice, la talla que tú eres, me dice. Oh, sí, le digo. Es que Dios actúa de una forma impresionante y las bendiciones que te da es increíble. Como dice, saludos a mi queridísima Cintia Jiménez, que es mujer de valor. Dice, Dios estaba con ustedes. Definitivamente estaba completamente con ustedes y los estuvo protegiendo de tiempo completo. Es que yo cuando le digo a la gente, de verdad que Dios hace milagros y se te van poniendo ahí y los vas viendo si tu fe es grande. Y si confías en Él, empiezas a ver cosas maravillosas. Y justamente el que les llegase todo lo que necesitaban así, son bendiciones de Dios que te está mandando. Y te manda ángeles para que te estén guiando, te estén llevando, que sepas que estás bien, o sea, todo. Y esos malos momentos que vivimos, de verdad, que es parte del crecimiento. Así Entonces, mismo. sí, saludos, Mayra, también dice, así es, dándole el honor a Dios por sus bendiciones. Es que de verdad que hay que dárselas, ¿eh? Así. Hay que dárselas. Tu vida ahora ha cambiado muchísimo, estás muy bien, escribiste tu libro en donde, me imagino, cuentas tu historia, cuéntame. Sí, mi vida ha dado un giro de 360 grados. Desde, ¿qué te digo? Desde el interior, porque lo primero que tenemos que es liberar nuestro poder interior, sanar nuestras heridas y bueno, ¿qué te digo? Yo inicié a escribir mi historia sin saber que iba a escribir un libro, porque yo quería que esa historia jamás olvidar lo que Dios ha hecho en mi vida. Uh-huh. Y allí tengo mi libreta, que allí quedará por los siglos de los siglos hasta que yo... Sí, Y claro. escribí esa historia y un día, bueno, mi esposo me dice, amor, me dice, ¿por qué no publicas un libro? Me dice, con esa historia, ya la tienes escrita, me dice, ¿tú crees? Le digo yo, está loco, le digo yo. Y entonces, bueno, se quedó así. De repente me dice él, de verdad deberías de publicar un libro, la historia de nosotros es impactante, me dice. Uh-huh. Y entonces, puede hacer, le digo yo. Pero yo tuve allí el libro por 2 años. Como a los 2 años me llega un correo de una editorial. Imagínate, lo que tú estás buscando, te está buscando a ti.
me llegó un correo, tenemos un curso de 5 días gratuitos, si tienes un libro que quieras escribir y esto y lo otro. Y yo, bueno, qué interesante. Y me metí y me gustó. Sí. Y me inscribí con ellos en la academia y yo le conté mi historia y me dijo, wow, esa historia de verdad que es impactante. Me dijo, tienes que tenerla plasmada en un libro. Y yo le conté si mi esposo me dijo eso, pero bueno, jamás pensé que llegaría a un libro, le dije yo. Pero bueno, aquí está mi libro y fue mi primer libro. Yo tengo 4 libros ya. ¡Wow! Sí, ¡Felicidades! tengo ¡Qué 4 libros. emocionantes! A ver, Mi primer enséñalos, libro, sube los sí, libros, sí, tienes la sí. mano para que los Mira, podamos ver. mi primer libro, el que está acá atrás, en la parte de atrás, Sin límites, directo al éxito. Rompe las barreras que te impiden alcanzar tus sueños. Lo tengo en inglés y en español. Inglés. Fabuloso. Está. Voy a subir los libros de Ileana para que los puedan ver las fotografías, el link donde los puedan encontrar también, porque son historias que vale la pena contar, son historias que vale la pena siempre escuchar, son historias que va a impactar en la vida de muchos. Así es que esta es una historia más, esta es una historia más, Ileana Calero, la historia que pasó, que vivió y que impacta en la vida de los demás. Quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado. Voy a agregar todo por ahí porque ya esto se me fue la idea. Voy a agregar todo en la parte de arriba. Les mando muchos besos, muchos abrazos y recordarles que si tú tienes una historia que contar, las puertas siempre están abiertas. Recuerda que lo que tú cuentas va a impactar en la vida de otros. Y qué mejor que sea de una forma positiva, porque uno nunca sabe cuando necesita escuchar esos mensajes, porque de verdad que Dios actúa de unas maneras impresionantes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye bye. Besos.